Primer libro de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Gloria al Señor. Esta noche quiero hablarle bajo el tema los refugios del ungido. Los refugios del ungido. Si usted se pregunta quién es un ungido, es todo aquel y toda aquella que el Señor ha escogido, que el Señor ha llamado y que el Señor ha puesto en él su Santo Espíritu. Por lo tanto, los que estamos aquí somos ungidos del Señor. Y quiero esta noche que nosotros quizás nos veamos un poco reflejados en la vida de este hombre que tenía un propósito grande de parte de Dios, David, que todavía en lo que vamos a estudiar no era rey. El Señor lo escoge siendo un muchacho y le dice: el Señor, le has agradado a Dios, Él ha visto tu corazón, tus hermanos tenían mejores cualidades que tú quizás, pero el Señor ha visto tu corazón y cómo te has comportado delante de Él, cómo le has adorado, cómo le has alabado, estando en la llanura, estando ahí donde nadie te mira, donde nadie sabe lo que haces. Ahí el Señor ha recibido tu adoración. Y sabemos cómo Dios levanta a este hombre, se enfrenta al gigante, lo derrota poderosamente, ¿verdad? Por medio de lo que Dios había depositado en él. Eso causa celos en el rey Saúl, y comienza a perseguirlo, porque el rey Saúl sabía que su trono iba a ser ocupado, porque Dios lo había desechado, porque el corazón del rey Saúl se había apartado de Dios. Y de aquí comienza una historia de persecución en contra de la vida de David. Y David tiene que comenzar a salir de su territorio, a salir de su casa y comenzar a buscar refugios, porque el rey lo buscaba para matarlo. El rey mismo se iba con su ejército tratando de darle caza a David, y esa era la situación de David. Y este texto, amados, que acabamos nosotros de leer, es el primer refugio que nosotros encontramos donde David va, y se llama la cueva de Adulam. Así se conoce, la cueva de Adulam. Y Adulam significa refugio, lugar de reposo, y también significa justicia de Dios. Y quiero que usted tome en cuenta estos tres nombres, o el significado de este nombre, Adulam: refugio, lugar de reposo o justicia de Dios. Y eran las tres cosas que buscaba David para su vida. Era una cueva. Y nosotros hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, cómo Elías se metió en una cueva, pero aquel se metió estando depresivo, y ahí Dios lo visitó, y ahí Dios lo levantó. Y aquí este hombre lo primero que hace es meterse en esa cueva, sabiendo que con todo Dios tenía un propósito para él. Pero sabe que a mí me llama la atención, y creo que a todos, ¿verdad? Que cuando el pueblo que estaba teniendo problemas se da cuenta que David sale buscando refugio, se le une a él. Y dice en la Biblia, en el versículo 2, que se le unieron todos los que estaban afligidos, todos los que estaban endeudados y con problemas en la mente. Esta es la traducción Kadosh, la traducción mesiánica, porque las otras traducciones dicen los amargados de espíritu.
Pero esta traducción dice los que tienen problemas en la mente. Ahora, hermanos, las situaciones nos afligen, ¿verdad? Creo que la mayoría estamos de una u otra forma endeudados. Y aquel que no está endeudado, hermano, yo lo felicito, le doy gloria a Dios y le doy un consejo: no se endeude, hermano. Todas esas cosas, amados, cuando uno está en este tipo de situaciones, como que lo aturden a uno, ¿verdad? Entonces, amados, mire el grupo que se unió a David. Mire el grupo que se unió a David. Y David, de la noche a la mañana, se convierte en el jefe de alrededor de 400 que tenían problemas de todo tipo, hermanos, del corazón y de la mente. Y les toca liderarlos, toca hacerle frente a esto. Pero saben, amados, de todo esto, lo que me llama la atención bastante y mucho es lo que David declara en el versículo 3. Dice que David se fue a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Quiero hacer un paréntesis acá para que usted sepa el contexto. Los demás pueblos que estaban alrededor estaban enemistados con Saúl, porque Saúl les hizo la guerra, nomás llegó al poder. Y como que David se ganó como la simpatía. Hay un dicho por ahí que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y algo así sucedió. Y David como que tuvo simpatía con los que estaban alrededor de Israel. Y se va al rey de Moab y le dice, porque allí llegaron, amados, los hermanos y la familia de David, porque corrían peligro que Saúl tomara venganza en contra de ellos. Y le dije que quería hacer un paréntesis, porque yo encuentro aquí que llega la mamá y el papá de David. Porque quizás usted habrá escuchado de que David era hijo de Saúl y que la mamá de David no se sabe dónde estaba, porque cuando Samuel lo fue a ungir solo estaba el papá, y un montón de teorías, hermano, que uno escucha. Pero usted encuentra acá que David tenía mamá y que tenía papá. Fuera de ese paréntesis, quiero que usted le ponga atención a este último párrafo que se lo puse en rojo ahí. David declara: hazme un favor, rey, te voy a dejar aquí a mi madre, a mi padre, porque yo tengo que salir a averiguar qué es lo que Dios hará de mí, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y esta declaración, amados, es así como un poco extraña. ¿Cómo así que un poco extraña? David sabía que había sido ungido por Dios para ser rey. Desde hacía muchos años, desde que él era un muchachito de 15 o 17 años, ya sabía él que el profeta Samuel lo había ungido para ser rey. Entonces él sabía, hermanos, lo que Dios tenía para él. Pero aquí declara: es que yo tengo que salir para saber lo que Dios hará de mí. Ahora, aquí yo quiero que nosotros le pongamos atención a esto, porque, amados, aunque nosotros seamos ungidos de parte de Dios, aunque nosotros, amados, sepamos que Dios tiene planes de bien y no de mal, que Él nos va a dar un futuro y una esperanza, según Jeremías 29:11, amados, también necesitamos saber que tenemos que pasar como una especie de escuela, donde el Señor nos va a meter en el horno, y en ese horno ahí como que tenemos que ser purificados. Y David sabía eso. Y David dijo: yo tengo que pasar por esa escuela. Y ¿sabe qué? Yo estoy recordando en este momento que cuando el Señor Jesucristo iba a comenzar su ministerio, dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para ser probado. Entonces eso me dice a mí que todo aquel, amados, que sigue al Señor, todo aquel que sabe que ha sido escogido por Dios, hermano, las pruebas le van a venir. Y quizás eso no nos guste, ¿verdad? Y quizás, hermanos, estoy usando una mala táctica para poderle entregar el mensaje, porque no nos gusta este tipo de mensajes donde nos dicen que tenemos que ser probados en Dios. Pero David sabía que tenía que ser probado.
Y David sabía que entre más rápido pasara por esa escuela, más rápido él iba a llegar donde Dios le había prometido. Entonces dice David, tengo que salir hasta saber qué es lo que Dios hará conmigo, qué es lo que Dios quiere o la forma que Dios me quiere probar. Y el primer lugar, amados, y ya vimos que Adulán era el primer lugar donde David fue y se refugió, y eso le sirvió, dicen los estudiosos, que ahí fue donde David escribió muchos salmos. No fue un lugar de tristeza, de depresión, sino que fue un lugar de adoración. Por eso muchos relacionan a Adulán con la adoración. Pero luego sale de ahí, dice el versículo 7, y se fue a un lugar que se llama Keila. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. El segundo lugar que yo le quiero mencionar esta noche es Keila. Y Keila, eso significa lo que dijo Saúl: un lugar fortificado, un lugar con cerraduras, un lugar encerrado. Y Saúl, cuando se da cuenta que David está en Keila, dijo, él no tiene ahí escapatoria. Él ahí está encerrado, él mismo buscó, él es un mal general, ahí yo lo voy a ir a atrapar muy fácil. Keila, pero sabe que Keila, amados, Keila, ese significado de Keila en la parte espiritual, y que nosotros debemos de entenderlo, que es o que debe ser uno de nuestros refugios, es no estar encerrado del mundo, sino que estar en comunión con Dios, es estar encerrado con Dios. Recuerda usted que el Señor dijo que todo aquel, amados, que entre en su aposento, cierre la puerta, ahí va a tener intimidad con Dios. Y Dios, lo que escuche ahí en lo secreto, dice que Dios va a enaltecer a esta persona en público. Y es este tipo de refugio que yo le quiero hablar en esta noche. Porque David no estaba encerrado en aquel lugar buscando tácticas o buscando fórmulas humanas. De hecho, ¿sabe por qué David llegó a Keila? David llegó a Keila porque estaban atacando este lugar, Keila. Y David con sus 400 hombres fue y los libró. Y sabe, amados, que los ingratos de Keila, hermanos, le dieron aviso a Saúl. Aquí está David. ¿Cómo es la gente de ingrata, verdad? Así somos los seres humanos. Entonces, amados, nosotros no pongamos nuestra vista en las personas. No pongamos la vista en lo que nos puede ayudar fulano o sutano. Pongamos la vista en Dios. Y esto representa Keila. ¿Sabe que David, estando en Keila, dice la palabra del Señor, que fue y consultó a Dios? Versículo 11. Y le pregunta David a Dios, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos, en las manos de Saúl? ¿Descenderá Saúl como has oído a tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Entonces, ¿qué vemos aquí nosotros, amados? ¿Qué vemos aquí nosotros que Saúl está haciendo en Keila? Encerrándose con Dios, consultando a Dios. ¿Y sabe qué? Dios respondiéndole. Y Dios dándole, hermano, la dirección que David necesitaba. Entonces, este segundo refugio que yo encuentro, amados, para todos aquellos que estamos en situaciones donde necesitamos lo que necesitaba David, un refugio, un lugar de reposo, y que Dios nos haga justicia, es encerrarnos con Dios. Es encerrarnos con Dios. Cerrar nuestra puerta, tener nuestro lugarcito, sea, hermanos, el lugarcito donde sea, y, hermanos, consultar a Dios y decirle, Señor, ¿qué debo de hacer? Porque en la situación donde estoy yo, pues no puedo con claridad ver cuál es la salida, pero usted sí me puede dar la salida. Entonces, el primer refugio que yo esta noche te quiero entregar es que te encierres con Dios. Que nos encerremos con Dios.
porque es el único, amados, que nos puede dar la dirección correcta que nosotros tenemos que tomar. Mire que la gente de Keila, hermanos, David les pregunta, ¿tienen la intención de entregarme? Y Dios les dice, sí, te van a entregar, te van a entregar. Veniste, peleaste por ellos, derrotaste a los filisteos, ellos fueron libres de ese asedio de los filisteos, pero ellos mismos te van a entregar. Entonces, ¿sabe una cosa? Nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios. Un hombre, una persona nos puede, hermanos, quizás nosotros pongamos nuestra confianza y nos puede defraudar. Nos dio una palabra, hermanos, que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro, y no nos puede cumplir a última hora. Pero hay alguien que siempre va a estar dispuesto ahí para nosotros, y ese se llama el Señor. Es Dios, estando ahí encerrados para Él y con Él. Versículo 15, primer libro de Samuel 23:15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Ahora te quiero hablar del segundo refugio de David, o el tercero sería, ¿verdad? Porque hay que contar a Adulam. El tercer refugio de David. Dice que se fue a un lugar que se llama Ores y está en el desierto de Zif. Ahora, amados, ahí yo le marqué Ores y le marqué Zif, y mire qué interesante, hermanos, que estos eran desiertos. Pero sabe que el significado, por ejemplo, de Zif es flor o floreciendo, algo que está retoñando. Y el significado de Ores es bosque. Entonces, yo encuentro, hermanos, que David se va a un desierto, pero un desierto donde simboliza algo que está floreciendo, algo que está renaciendo y que luego se convierte en un bosque. Ahora, amados, ¿qué puedo yo entender de este lugar donde se fue David? Y sabe que aquí David no se fue porque él lo escogió, sino que David se fue porque un profeta le dijo: David, sal de este lugar fuerte y vete ahí a ese lugar, a Ores, ahí en Zif. Y esa era parte de Judá. Y usted sabe que Judá significa adoración, Judá significa alabanza. Entonces yo encuentro aquí, amados, que en medio del desierto, Dios le da una esperanza. Yo miro que David aquí puede encontrar una esperanza, y es como que está retoñando, es como que está renaciendo nuevamente de toda esa situación que de repente el mismo David dijo: es que yo me siento seco espiritualmente. Entonces, amados, me dice esto, yo puedo encontrar aquí, amados, en este refugio, que es como una renovación en Dios, como que Dios le está dando fuerzas nuevas, y Dios le está diciendo: quizás comienzas a florecer, quizás comienzas a retoñar, pero vas a llegar a ser un gran bosque, Y quizás, iglesia, muchos estemos en una situación de desierto, y quizás estemos en una situación donde quizás un pequeño retoño se comienza a ver en nosotros. Quizás una pequeña lucecita se comienza a ver en nosotros. ¿Sabe qué? Eso es señal de que el Señor, hermanos, cuando cumpla su propósito, va a hacer algo grande en usted. Y hablábamos la semana pasada que cuando el profeta Elías ora para que vuelva a llover en la nación, en Israel, lo primero que mira es una pequeña nube. Pero esa nube, hermanos, trajo una gran bendición, donde nuevamente volvió a llover fuerte ahí en Israel. Entonces, amados, de lo muy poquito, de eso Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Solamente, amados, ¿verdad? Tienes que creerlo. Cuando estamos en esa situación complicada, en esa situación difícil, como que, hermanos, algo pequeño, algo poco, como que no creemos nosotros que puede ser algo que nos puede dar la salida o la solución. Entonces, amados,
el ingrediente que falta ahí es creerle a Dios. Es creerle a Dios. Y ahí se metió David en un desierto, pero en ese desierto él encuentra que hay un simbolismo, hermanos, donde va a comenzar a retoñar y al final va a convertir una gran bendición aquel retoño. Luego encontramos, amados, otro refugio. El cuarto, primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 1. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. 14. Pero uno de los, ahí me estoy saltando 13 versículos. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Nos saltamos al 38. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Miren, me salté un montón de versículos porque yo le voy a dar el contexto, ¿verdad? Porque no podemos estar leyendo tanto versículo. David sale y llega a un lugar que se llama Parán. Y Parán también es un desierto, pero es un desierto montañoso. Y llega David ahí, y sabe que David no es que estaba, hermanos, en una procesión, como decimos, sino que se estaba a sus tiempos, a veces un año, a veces año y medio, se estaba en varios lugares, hasta que se daba cuenta que venía Saúl y se iba para otro lugar. Eso le tocó a David. Y estando en Parán, amados, había ahí un grupo de pastores que pastoreaba ganado, pastoreaba ovejas, y David se convirtió como en el protector de ellos, hermano. Él protegía con sus hombres a todos estos pastores, ¿verdad? Ganaderos. Y llegó el momento en que David le faltó alimento. Ya no tenía suministro David. Entonces David sabía quién era el dueño de todos esos animales, ¿verdad? Y David dice: voy a mandarle a pedir a este hombre que se llamaba Nabal que me done algo de alimentos para mis hombres, ya que durante mucho tiempo le he hecho gran bien cuidándole a sus pastores, porque esos lugares eran peligrosos para los merodeadores, ¿verdad? Que iban y asaltaban y se llevaban el ganado. Entonces David dice: voy a ir a pedirle un favor a Nabal. No lo conocía. Y manda, hermanos, a sus hombres, y aquel hombre que era poderoso, millonario, le manda a decir a David: ¿quién es David? Yo no te conozco. Yo le voy a entregar mis bienes a alguien que yo no conozco. Ahora, David era conocido, hermano, y yo estoy seguro que Nabal conocía a David. ¿Qué pasó aquí? Aquel hombre era un hombre arrogante, aún con sus mismos empleados, la Biblia lo dice, y no le quiso ayudar a David. Y David, hermano, se enfureció y se fue con sus hombres, sacaron sus armas y dijeron: tanto bien le hemos hecho a este, hoy nos la va a pagar. Y se iban a ir, hermanos, iban a atacar a Nabal y a todos los hombres que vivían con Nabal. Pero la esposa de Nabal, que se llamaba Abigail, se dio cuenta de esto. Le dijeron sus siervos y le dijeron: mira, este hombre ha sido bueno con nosotros, nos ha protegido durante mucho tiempo, él nos ha guardado ahí en ese lugar peligroso, y mira cómo Nabal los ha zaherido. Ahora, amados, le voy a dar ¿qué? No le voy a dar nada. Es que le iba a decir, le voy a invitar mañana a la hamburguesa de Wendy. Vaya pues, se la voy a invitar, vaya. Quien me diga qué significa la palabra zaherido. Zaherido, con Z. Ya están buscando en Google, ahí no se vale. 3, 2, 1. Nadie. El trato era que si ustedes no lo decían, ustedes me invitaban a mí. Ok. La palabra zaherido significa humillar.
humillar. Entonces, amados, le dice la mujer, los siervos de Nabal le dicen a Abigail, es que Nabal los ha humillado, les ha dicho que son unos tarporcuales, unos muertos de hambre, unos esto, uno lo otro. Entonces, amados, aquella mujer, Abigail, en ese momento se dio cuenta, hermanos, ¿verdad?, de la forma injusta que actuó su marido, y preparó alimentos, hermanos, asó unos corderitos ahí, le llevó pan, hermanos, y cuando David iba, se encuentra con David. Y aquella mujer le dice, perdona Nabal, y mire, es un hombre así, un hombre allá, y David lo perdonó. Ahora, amados, David le dice a aquella mujer, Abigail, gracias que Dios te puso en mi camino y Dios evitó esto que nosotros íbamos a ir a hacer allá, a vengarnos de este hombre por lo que hizo. Ahora quiero que mire algo, que pasaron 10 días de esto y Dios hirió a Nabal y murió. Dios, hermanos, hirió a Nabal y murió. Ahora, ¿qué me dice esto a mí? Que David no tuvo que vengarse, que la venganza vino de Dios. Quien peleó por David fue Dios. Entonces aquí David aprendió una gran lección. Y la gran lección era de que aunque él anduviera huyendo, aunque él estuviera en dificultades, aunque él estuviera padeciendo, Dios siempre seguía peleando por él. Y esa es la enseñanza que yo quiero dejarte en esta noche, que uno de nuestros refugios es Parán, y Parán es el lugar donde Dios pelea por nosotros. A veces, hermanos, cuando estamos amolados, cuando estamos tristes, enfermos, lo que sea, nos parece que Dios no está con nosotros. Nos parece, amados, de que Dios no está haciendo nada con nosotros. Pero quiero decirte una cosa, en esas circunstancias donde crees que están muchas cosas perdidas, aún ahí Dios sigue peleando por ti. Dios sigue peleando por ti. Entonces, nuestros refugios, o uno de nuestros refugios, tiene que ser Parán. Ahora, ¿sabe que este Parán tiene también una historia que nosotros necesitamos conocer? ¿Sabe que cuando Israel sale de allá de Egipto, que estaba allá como esclavo, llegan al monte Sinaí, Dios ahí les da las tablas de la ley, y llegan a Parán? Esa fue una parada, Parán. Y ahí, amados, nos enseña la Biblia, y es el primer lugar donde nosotros encontramos que cuando el arca del testimonio se estacionaba, amados, ellos alababan a Dios y todo, pero cuando el arca del testimonio sale de Parán, declara algo Moisés. Número 10:12 dice, y se detuvo la nube en el desierto de Parán, y cuando ellos iban nuevamente, dice el 35, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Eso lo cantábamos hace poco, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué, amados? Ese lugar, Parán, ahí fue declarada una palabra que Moisés daba acerca de andar con la presencia de Dios. Y andar con la presencia de Dios, amados, eso significa de que Dios pelea nuestras batallas. Que todos aquellos, amados, que nos quieren hacer mal, y cuando le hablo que nos quieren hacer mal, no es que alguien que le caigo mal, ¿verdad?, sino el enemigo, amados, el enemigo y sus demonios que quieren, hermanos, ponernos todo tipo de tropiezos. Pero si andas con la presencia de Dios, si tu refugio es Parán, siempre tienes que tener la convicción de que Dios pelea por ti. Dios pelea por nosotros. Entonces ese refugio es donde, amados, Dios es quien toma el control de nuestras situaciones y Él pelea por nosotros. La palabra Parán significa gloria o ornamento. Gloria o ornamento. Entonces, amados, por eso ese lugar, Parán, tenía esa declaración que hacía
Moisés desde hace cuántos miles de años estaban todavía latente ahí. Estaban latente ahí. Y David la recibió. Y Dios ahí se mostró como el Dios que pelea nuestras batallas. Ese es su Dios y ese es mi Dios. Y sabe que David aprendió la lección. Porque cuando David se encuentra en otra circunstancia, en una cueva, y llega el rey Saúl que lo andaba persiguiendo, hermanos, ahí David tuvo la oportunidad hermanos, de hacer justicia por su propia mano. Uno de los hombres de David le dice: déjame, yo lo voy a lazar, lo voy a dejar pegado a la pared. Y David dijo: no, yo no voy a tocar a un ungido de Dios, porque yo sé que es Dios quien hace justicia. Y David le dio, hermanos, ahí le perdonó la vida a Saúl. Y Saúl se sale de esa cueva y David de largo le dice: mira, aquí te corté un poco de tu manto, aquí está, yo te pude matar, pero te perdoné la vida. Entonces esta lección la aprendió David, amados, de que no hay que tomarse venganza por nuestras propias manos, sino que nuestra justicia viene de Dios. Así es que, amados, por alguna razón has estado esperando, ¿verdad?, de que Dios haga justicia. Dios va a hacer justicia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No contaminar tu corazón. No contamines tu corazón. Alguien te ofendió, alguien te dañó, alguien te traumó, alguien hizo algo, hermanos, que te ofendió, alguien te marcó, quizás desde la niñez, desde la adolescencia, la juventud, no lo sé. No tengas esa raíz de amargura en tu corazón. No albergues ese odio en tu corazón. Deja que Dios haga la parte de Él. Porque eso es lo que espera el enemigo, amados. Lo que el diablo espera es que nosotros, hermanos, hagamos cualquier cosa que esté en nuestras manos para que ese fulano o esa fulana nos la pague. Así lo quería ver. Mire, no hay que albergar odio en el corazón, hermano. Dios es el que se encarga. Él es nuestra justicia. Él es el que hace justicia. Dejémosle, hermanos, la venganza al Señor. Mía es la venganza, dijo el Señor. Así es que, hermanos, sana tu corazón, limpia tu corazón. Ya, hermanos, si alguien te hizo algo, olvídate de eso, olvídate de él. Enciérrate ahí, hermanos, en Keila, ¿verdad?, que es tu lugar con Dios, y que Dios sane tu corazón, amados, y Él va a ser el que va a hacer justicia, ¿verdad? Él va a hacer justicia. Entonces Parán, hermano, este refugio de Parán es dejarle a Dios que sea Él el que sea nuestra justicia. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado el Siclag y le habían prendido fuego. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Este es el refugio de Siclag. El refugio de Siclag. ¿Qué era Siclag? Siclag era una pequeña aldea que uno de los reyes le entregó a David. Pero esa aldea siempre fue de Israel, ¿verdad? Fue una aldea que se le dio a Simeón y por alguna razón la descuidaron. Y un pueblo que no era de Israel se la había tomado. Y como había al principio le dije, así como afinidad, hermano, porque tenían resquemores con Saúl, le dieron esa aldea para que se estuviera David ahí. Y David se estuvo ahí como 1 año y 4 meses. Se asentaron ahí, hermanos, todos sus hombres con sus esposas, sus mujeres. Y un día se va David con todos sus hombres amados y solo deja a sus mujeres y a sus hijos. Y llegaron invasores y le robaron todo y se llevaron a las mujeres y a los hijos. Y cuando ellos regresan encuentran Siclag, amados, que estaba quemada.
se habían llevado todo, pero lo que más les dolía era a su familia, a sus mujeres y a sus hijos. Y aquellos hombres comenzaron a lamentarse pensando lo peor. Comenzaron, dice, a llorar hasta que les faltaron las fuerzas. Comenzaron a llorar hasta que les faltaron las fuerzas. El valiente David, el guerrero David, el que se enfrentó al gigante David, lloró hasta que no le faltaron o hasta que no tenía fuerzas para seguir llorando. Ziklag, amados, es ese lugar donde nos derramamos totalmente, donde, hermanos, no hay forma de poder expresar nuestro dolor, sino que, hermanos, derramarnos delante de Dios. Yo sé que a muchos de los que estamos aquí nos ha pasado, y a usted, pastor, también. Cuando no tienes palabras para hablar con Dios, cuando no tienes palabras para decirle, Señor, vengo aquí por esto y por lo otro, y lo único que te queda es sacar todo lo que tienes en tu corazón y derramarte. Ese es Ziklag. Ese es ese lugar de refugio, Ziklag. Entonces, amados, estaba tan conmocionado David, no solamente por eso, sino porque todos los hombres de David, hermanos, agarraron piedras porque lo querían apedrear. Querían apedrear a David y dijeron, ¿verdad? Es un mal líder, nos trajo hasta acá y nos sacó un mal general y se llevaron a nuestras mujeres. ¿Qué le quedó a David, amados? ¿Qué le quedó a David? Dice el siguiente versículo: pero David se fortaleció en su Dios. Pero David se fortaleció en su Dios. Entonces, Ziklag, amados, es ese lugar de refugio donde tú sabes que ningún hombre, ninguna mujer, ninguna persona te puede consolar. Y solamente hay alguien donde puedes llegar y derramarte, porque ahí sí vas a encontrar consuelo. Y ese consuelo solo lo tenemos en Dios. Amén. Y no te queda más que refugiarte en Dios. Pero cuando buscas ese refugio, lo que viene de nuevo es algo que se llama la fortaleza de Dios. La fortaleza de Dios. Hay muchas circunstancias donde la fortaleza, hermanos, ni con palabras, ni con mensajes de WhatsApp, ni con textos de la Biblia, hermanos, ni con nada nos puede reconfortar. Solamente con la fuerza que viene de Dios, amados. Y ese está ahí en esos momentos de nuestro Ziklag, cuando ya no nos quedan más fuerzas, hermanos, y nos derramamos delante de Él. La palabra Ziklag, amados, viene del hebreo serpenteante o que rebosa. Serpenteante o que rebosa. Ahora, cuando hablamos de serpenteante, ¿qué se le viene a usted a la mente? El enemigo, ¿verdad? La serpiente, el enemigo, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, dice el libro del Apocalipsis. ¿Y que rebosa qué es, amados? Cuando ya rebalsa el vaso, ¿verdad? Cuando ya rebalsa el vaso, amado. Sabe que hay muchas situaciones que Dios las permite para que nosotros despertemos, amados, y que nosotros digamos, hasta aquí llegó este asunto. Esta fue la última gota que rebasó el vaso. Yo me levanto y yo peleo por lo que ¿cómo le decimos? Diablo, ¿verdad? Mentiroso. Me quiere robar, ladrón. Hasta aquí, hermano. Y usted se levanta y pelea por lo que es suyo. Entonces, hay muchas cosas, amados, que muchas veces Dios las permite para que nosotros reaccionemos. Y para que, hermanos, esas cosas rebalsen y que nosotros digamos, hasta aquí llegaste, diablo. Hasta aquí llegaste. De ahora en adelante yo tomo mi posición en Dios. De ahora en adelante yo me meto con mi Dios y no te voy a permitir que sigas metiendo tus asquerosas manos en mi vida, en mi familia, en mi casa.
en el nombre de Jesús. Y en nuestra nación, ¿verdad? En el nombre de Jesús lo declaramos en el nombre de Jesús. Y dice, amados, que David se levanta, primero de Samuel 30:19, y va con sus hombres y alcanza a los ladrones. Y dice, para no hacerle largo el cuento, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así como de hijos, como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Amados, Dios quizás muchas veces va a permitir, hermano, que tengamos pérdidas, pero nosotros no debemos de quedarnos con las pérdidas. Debemos de reaccionar, debemos de levantarnos, debemos de ponerle un alto y decir, como decíamos en la adoración, momentito, yo soy hijo de Dios. Comienzo yo a pelear la buena batalla, a encerrarme en Keila ahí, a tener comunión con Dios, pero lo que Dios me ha dado, el diablo no me lo va a arrebatar. Es, amados, cuando nosotros sabemos que ha rebalsado. Entonces, amados, tu esposo es tu esposo, tu esposa es tu esposa, nuestros hijos son nuestros hijos. Hermano, lo que Dios nos ha dado es nuestro y tenemos que pelear por ello. Tenemos que decir, hasta aquí llegaste, serpenteante, has rebosado, y yo voy y recupero lo que es mío. David, amados, fue después de estar en una situación donde lo querían apedrear, y recuperó lo que Dios le había dado. Gloria a Dios. Ese es Siglag. Es posible que vayamos a llorar. Es posible que vamos a, hermanos, a estar por algún tiempo con situaciones de dolor en el corazón, pero tenemos que ponerle un alto, ir y recuperar lo que es nuestro. Voy a terminar con esto. Salmo 32:7. Decía David, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Por lo que podemos ver acá, todavía David no era rey. Y David sabía que tenía que andar de refugio en refugio. Pero David dijo, aunque esté muy bueno Adulam, aunque Keila también esté aparentemente ahí haya una forma donde esté bien resguardado, aunque Parán esté bien, aunque Siglag esté bien, el verdadero refugio es usted. Amados, nuestro refugio es el Dios de David. Ese es nuestro mismo Dios, es nuestro mismo Dios. Entonces David sabía, amados, que tenía que pasar un tipo de examen, tenía que pasar un tipo de escuela, porque después todo lo que aprendió David le sirvió cuando David llegó a ser rey. Por eso Dios dijo, este tiene mi corazón, porque fue formado en la escuela de Dios. Entonces, amados, ¿cuántos quieren pasar procesos? Nadie, hermano. Nadie quiere pasar, hermano, por este tipo de examen. Nadie. Pero en cada uno de los refugios, en cada uno de esos pasos, ahí te vas a encontrar de que Dios está contigo, de que Dios está ahí, y que al final todo eso te va a preparar para algo más grande que Dios tiene para ti. No es para descalificar a nadie, es para fortalecerte, es para hacerte más fuerte, y es para que mires la gloria de Dios. Quiero que te pongas de pie en esta noche.